Chicos, muy buenos días, nuevamente con ustedes. Les saluda el profesor Alwin Calderón, especialista en el curso de física. Y esta ocasión nos corresponde hablar acerca de un tema muy importante en el curso llamado trabajo mecánico. Lo primero que deberías de saber es que el trabajo mecánico es una magnitud física escalar. Esto significa que ya no la vas a representar a través de un vector, que simplemente es un valor numérico que puede ser positivo, puede ser negativo, y una unidad especial para su cálculo. Esta magnitud escalar nos indica el efecto de desplazamiento que las fuerzas causan cuando actúan sobre los cuerpos. Eso significa que si quieres encontrar trabajo mecánico, pues las fuerzas que hay sobre los cuerpos deben provocarle desplazamiento. Veamos el siguiente ejemplo. Tienes un bloque que desde la posición A quieres llevarlo hasta la posición B que está más adelante. Lógicamente necesitas aplicar por lo menos una fuerza. Esta fuerza, al poco rato de ser aplicada, genera movimiento y genera un desplazamiento. Cuando tú notes que la fuerza que estás estudiando ha provocado desplazamiento, pues puedes afirmar que ha provocado trabajo mecánico. Las fuerzas que provocan desplazamiento producen trabajo y ese trabajo lo vamos a calcular con la siguiente fórmula o relación. El trabajo mecánico de la fuerza F siempre es igual a más menos F por D. Allí hay que reconocer que F te representa la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Debe estar medida en newton. D te representa el desplazamiento generado por dicha fuerza. Este se mide en metros. Y el producto de la fuerza newton con el desplazamiento en metros me da para el trabajo mecánico la unidad conocida con el nombre de joule, cuyo símbolo es una J mayúscula. No lo olvides, si la fuerza está en newton y el desplazamiento en metros, el producto me saldrá para el trabajo la unidad del joule. A tomarlo en cuenta. Pero profesor, también estoy viendo que hay signo positivo y signo negativo cuando voy a calcular el trabajo. ¿Cómo uso los signos, profesor? Eso es sencillo, chicos, si me ponen atención. Un trabajo será positivo, o también llamado motriz, cuando lo realiza una fuerza que va en favor del movimiento. Si tú tienes este cuerpo que se está moviendo a la derecha y la fuerza que actúa sobre él está en favor de ese movimiento, pues el trabajo es positivo. Mira tú, más fuerza por desplazamiento, no te olvides, signo positivo si la fuerza está en favor del movimiento. Muy bien, hablemos de un trabajo negativo resistente. Este trabajo es producido por aquellas fuerzas que van contra el movimiento. Si este bloque se mueve hacia la derecha y la fuerza que estás evaluando va contra dicho movimiento, el trabajo es negativo. Fuerza por distancia, pero negativo. Finalmente, hablemos del trabajo nulo. Este trabajo es generado por aquellas fuerzas que vean perpendiculares con el movimiento del cuerpo. Si la fuerza es perpendicular, si la fuerza forma 90 grados con el movimiento, su trabajo es nulo, o también podemos decir que es cero. Muy importante que lo tomes en cuenta. Hablemos a continuación de las clases de trabajo mecánico. En particular, del trabajo generado por una fuerza constante. Debes de saber que las fuerzas constantes son aquellas que no alteran ni su módulo, ni tampoco la dirección, ni el sentido. Todos esos elementos se mantienen siempre igual. Debes de saber además de que la gran mayoría de las fuerzas que vas a encontrar a lo largo de los ejercicios son constantes. Profesor, ¿y cómo calculo el trabajo si una fuerza identifico que es constante? Fácil. Este trabajo no depende de la trayectoria, solo depende del desplazamiento paralelo con la fuerza constante. Veamos un ejemplo. Mira, acá tengo un alambre curvo y a lo largo de ese alambre voy a deslizar un anillo.
por varias posiciones, el anillo va a pasar y vamos a analizar el tramo desde A hasta que este anillo llega a B. Obviamente, en ese movimiento del anillo ha habido presencia de fuerzas. Supongamos una fuerza que siempre es horizontal a la derecha y de valor F. En todo momento, esa fuerza mantuvo el valor F, la dirección horizontal y el sentido hacia la derecha. En todas las posiciones, la fuerza siempre es horizontal a la derecha y de valor F. Si tú observas, la fuerza en ningún momento alteró su valor, su dirección y su sentido. Eso significa que esta fuerza es constante. Y cuando la fuerza es constante, el trabajo no depende de la trayectoria, sino solamente del desplazamiento paralelo con la fuerza. Y ya que el cuerpo comenzó en A y luego terminó en B, tracemos el desplazamiento entre A y B, pero que sea paralelo con la fuerza. Si tú ya reconoces ese desplazamiento paralelo con la fuerza, pues el trabajo lo puedes estimar así. El trabajo de la fuerza es más o menos fuerza por desplazamiento. Obviamente, fuerza y desplazamiento son paralelos. A tomarlo muy en cuenta, porque como te dije, la gran mayoría de las preguntas que vas a resolver te hablan de fuerzas constantes. Y hablemos de una fuerza que es muy conocida por nosotros. Seguro que la has usado mucho. El peso o fuerza de gravedad. Profesor, ¿qué debo saber acerca del peso o fuerza de gravedad? Bueno, para empezar, que es una fuerza constante. Que cada vez que trabajemos en las cercanías de la superficie terrestre, esta fuerza la podemos considerar como constante. Y recuerdas lo del punto anterior, si una fuerza es constante, su trabajo no depende de la trayectoria, solo de la distancia paralela con la fuerza. Imaginemos el siguiente caso, ¿ya? Imaginemos el siguiente caso, mira, una pelota de fútbol se mueve en trayectoria curvilínea, de tal forma que va a pasar por varias posiciones y desde P se mueve hasta el punto Q. Evaluemos a la fuerza más común, la fuerza peso. ¿De acuerdo? Observa por favor que el peso siempre se grafica para abajo y siempre se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, si yo evalúo en cada posición el peso, voy a deducir que el peso es una fuerza constante. ¿Y qué dijimos hace un momento? Que si la fuerza es constante, el trabajo no depende de la trayectoria. En vano mirarías la trayectoria, porque lo único que necesitas es la distancia paralela con el peso, es decir, la altura. Si partimos en P y terminamos en Q, entre ambas posiciones la altura de separación sería la que necesitas para calcular el trabajo del peso. El trabajo del peso se calcula así: más menos la masa por la gravedad y por la altura. Usa más cuando el móvil esté de bajada y usa menos cuando el móvil se encuentre de subida. Muy importante que no olvides esto, por favor. En tercer lugar, vamos a mencionarte al trabajo neto o total. Tú mejor que nadie eres conocedor, eres testigo de que cuando un cuerpo se mueve hay varias fuerzas. Y por lo tanto, si hay varias fuerzas, pueden haber varios trabajos, entre positivos, negativos y nulos. Se llama trabajo neto a la sumatoria de todos los trabajos que de manera individual se realizan sobre un cuerpo. Imaginemos el siguiente caso. Observa, por favor. Un bloque de masa M va a estar afectado por algunas fuerzas. Vamos a dibujar unas 5. Sabiendo que este cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿qué sería el trabajo neto, profesor? Si tú ya te hemos mencionado de que vamos a trabajar con 5 fuerzas, es posible que estas fuerzas, cada una, desarrolle un trabajo. Unas que están a favor del movimiento harán trabajo positivo o motriz, las que están contra el movimiento un trabajo resistente o negativo, y las que sean perpendiculares con el movimiento harán un trabajo nulo. Profesor, ¿y qué es el trabajo neto? La sumatoria
de todos los trabajos que se han generado durante el movimiento del cuerpo. Es decir, el trabajo de fuerza 1, más el trabajo de fuerza 2, más el trabajo de la fuerza 3, y así sucesivamente hasta que calcules todos y cada uno de los trabajos individuales. Si te parece una fórmula extensa, puedes probar la siguiente fórmula, que también es útil y más corta. Trabajo neto también es igual a más menos fuerza resultante por la distancia. Recuerda que aquí hay que especificar el signo más para el caso en que el movimiento sea acelerado, menos si el movimiento es desacelerado y 0 si el movimiento es rectilíneo uniforme. No lo olvides, más menos fuerza resultante por la distancia. Así también obtienes un trabajo neto. Veamos unos ejemplos. Número 1. En el gráfico mostrado, determinar qué trabajo realiza la fuerza F para un recorrido de 3 metros. F vale 100 newton. Observa que este cuerpo se mueve sobre una pista lisa, libre de rozamiento, y que F está siendo la causante de ese traslado del bloque. Muy bien, para la solución. Recuerda que el problema solo nos pide el trabajo que produce F, así que no es necesario que grafiques a todas las fuerzas. ¿Qué te parece si comenzamos por reconocer el movimiento de este cuerpo, que como claramente lo dijo en el enunciado, se mueve hacia la derecha, gracias a la presencia de F, cuyo valor es de 100. Verifica por favor de que esta fuerza no va a ser trabajo los 100 newton. Yo puedo descomponer esta fuerza y me va a salir una componente en X paralela con el movimiento, 100 newton por coseno de 37 sería 80 newton, y una componente en Y perpendicular al movimiento, 100 newton por seno de 37, y eso es 60 newton. No necesito trabajar con más fuerzas porque solo me está preguntando por el trabajo de F. Y en realidad, de toda la fuerza F de 100, solo produce trabajo la de 80, que es paralela al movimiento, porque 60 newton por ser perpendicular al movimiento no te genera trabajo. Ok, profesor, ya tengo entonces la parte de la fuerza de 100 que hace trabajo, 80 newton. Calculemos ese trabajo. Recuerda que el trabajo es más la componente en X por la distancia, la componente de la fuerza en X por el desplazamiento. Si le ponemos los datos, por ejemplo, que la fuerza en X vale 80 y el desplazamiento 3, pues el trabajo que esta fuerza ha provocado, respuesta, más 240 joules. Veamos un segundo ejemplo. Dice, calcular el trabajo realizado por la fuerza constante F de 10 newton si el bloque ha descendido 40 metros. No te olvides que el bloque está descendiendo. Eso es muy importante para iniciar tu solución. Primero identificamos el movimiento y no te olvides que la fuerza F es constante. Profesor, este cuerpo está bajando por el plano. Para resolver, yo necesito identificar cuánto mide la trayectoria del móvil. No, recuerda que si la fuerza es constante, solo necesitas la distancia paralela con la fuerza. Este cuerpo, ya sometido a esta fuerza de 10 newton, ha descendido por la pendiente una distancia de 40 metros. Vamos a suponer que de A a B hay 40 metros, eso nos indica el enunciado, y para poder calcular qué trabajo hizo la fuerza F, necesito la distancia paralela a esa fuerza. Por lo tanto, si yo trazo la altura, voy a formar un triángulo rectángulo donde la distancia necesaria sería el cateto base. Y este cateto base, de acuerdo a los triángulos notables, va a medir D, el valor es equivalente a 32 metros. Entonces, ¿qué te parece si ya con esa distancia paralela a la fuerza nos preocupamos de calcular el trabajo producido por dicha fuerza? No te olvides que la distancia es 32 metros de acuerdo al triángulo notable. Como es una fuerza constante, el trabajo se calcularía así. Menos F por D. F vale 10
y D vale 32. Profesor, ¿por qué negativo? Porque va contra el movimiento. Respuesta, Mendel.